El sol ya se estaba escondiendo detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja y morado. Yo venía de regreso del campo de siembra, apurando el paso porque la noche en el monte nunca es de fiar. Llevaba años en eso, sé reconocer los sonidos de los animales, el crujido de las ramas, el viento. Pero lo que escuché esa noche no era de este mundo. Fue un alarido. No de un coyote, no de un puma. Era un sonido que te perforaba los huesos, una mezcla gutural de dolor y rabia, pero con un timbre humano. Se sintió tan cerca que se me erizó hasta el último pelo de la nuca. Me detuve en seco, el machete en la mano me sudaba. Mi mente gritaba, corre, pero mis pies se quedaron clavados. El aire se puso pesado, como si una manta invisible cayera sobre mí, y un olor. Un hedor que nunca olvidaré. Era una mezcla de tierra mojada, pelo de animal sucio y algo indescriptiblemente rancio, como carne pudriéndose al sol. Miré a mi alrededor, en la penumbra creciente, y entonces lo vi. Entre los surcos de maíz, donde las sombras se alargaban y se volvían trampas para los ojos, había una silueta. Grande, encorvada, moviéndose con una agilidad antinatural para su tamaño. No era un oso, ni un perro salvaje. Sus movimientos eran demasiado deliberados. Se arrastraba, sí, pero también parecía deslizarse. Mis ojos se forzaron en la oscuridad, intentando darle forma a la pesadilla. Lo que vi me hizo soltar un jadeo ahogado. Tenía la forma de un hombre agachado, pero con la cabeza de algo que no era humano. Ojos grandes y brillantes que reflejaban la poca luz, una boca ancha con lo que parecían ser colmillos. Y sus manos no eran manos. Eran garras gruesas, con dedos que terminaban en puntas afiladas, arañando la tierra mientras se movía. Su piel parecía cubierta de un pelaje ralo, oscuro, mezclado con la tierra y el barro. El alarido volvió, esta vez más cerca, resonando en mi pecho. Esa cosa se detuvo. Giró su cabeza, y esos ojos brillantes se clavaron en mí. Sentí que me taladraban el alma. Era una mirada que no era de un animal. Era inteligente, antigua, y llena de un odio primordial. Mi cuerpo reaccionó por sí solo. Dejé caer el machete y eché a correr, sin mirar atrás. Mis pulmones ardían, mis piernas se movían más rápido de lo que creí posible. Podía escuchar el sonido detrás de mí, no eran pasos. Era un carraspeo seco, como algo arrastrándose sobre la tierra, cada vez más cerca. Sentía su aliento frío en mi nuca, cargado con ese hedor putrefacto. Llegué a la orilla del camino de tierra, donde el monte se abría un poco más. Tropecé, caí, me raspé las manos, pero me levanté como pude y seguí corriendo hacia las luces tenues del pueblo. Solo me detuve cuando mis pulmones ya no dieron para más, apoyado contra el tronco de un árbol, vomitando el terror de mi estómago. Desde esa noche, nunca más volví solo a la siembra después del anochecer. No hablo mucho de esto. La gente en el pueblo sabe de los nahuales, pero nadie quiere mencionarlos por su nombre. Solo sé que lo que vi en la oscuridad del maíz no era un animal. Era un hombre que había olvidado cómo serlo, o quizás, un monstruo que aprendió a caminar erguido. Y su alarido, ese sonido sigue resonando en mis peores pesadillas. Mi abuelo siempre lo decía, hay ojos que te ven donde no hay nadie. Él era un hombre de campo, de pocas palabras, pero cuando susurraba sobre el rancho de los Guzmán, su voz se volvía un escalofrío. Ese rancho estaba abandonado hacía décadas, justo al límite del pueblo, envuelto en una maraña de leyendas sobre una tragedia familiar y un guardián que no era de este mundo. Unos amigos y yo, unos chamacos curiosos, decidimos una noche que iríamos. La luna estaba cubierta, y la oscuridad era tan densa que podías casi saborearla. Trepamos la barda caída, sintiendo el aire cambiar de inmediato. El rancho tenía un olor peculiar,
tierra húmeda, moho y algo más, como un animal salvaje que se esconde, pero con un matiz dulzón, casi a incienso viejo. Nos abrimos paso entre la maleza crecida, las ruinas de la casa principal proyectando sombras distorsionadas. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujido de nuestras pisadas y el latido desbocado de mi propio corazón. Mi amigo Ricardo, el más valiente, se adentró primero. Los demás lo seguimos, la linterna apenas cortando la oscuridad. De repente, un rugido sordo nos paralizó. No venía de ningún lado, parecía vibrar desde el suelo, desde las paredes viejas. Era grave, profundo, como si saliera del pecho de una bestia gigantesca. Ricardo, pálido, apuntó con su linterna hacia una de las viejas caballerizas. Y lo que iluminó, me ha perseguido desde entonces. En la entrada de la caballeriza, parado a cuatro patas, había una figura enorme y jorobada. No era un perro, no era un lobo, ni siquiera un coyote. Era demasiado grande, demasiado deforme. Su pelaje era oscuro, tan oscuro que absorbía la poca luz. Tenía una cabeza desproporcionada y bajo la poca luz de la linterna vimos sus ojos. Ojos rojos que brillaban con una furia incontrolable, como brasas vivas en la noche. Nos quedamos petrificados. El hedor a animal salvaje y humedad se volvió abrumador. La criatura gruñó, un sonido que te arañaba el alma. Y entonces, se irguió. Se puso en dos patas. Sus brazos eran desgarbados y largos, terminados en garras que se clavaban en la tierra. Su cuerpo, cubierto de ese pelaje espeso, era el de un hombre robusto, pero grotescamente torcido, con la espalda encorvada de forma antinatural. No era solo un animal grande parado, era una transformación incompleta y aterradora. Su cabeza, aun con esos ojos rojos, se movía como buscando una presa, y pudimos distinguir lo que parecían ser fragmentos de ropa desgarrada colgando de su cuerpo. Era la imagen viva de una pesadilla. El aire se volvió helado. Un frío que no venía de la temperatura, sino de la pura presencia de esa cosa. Un quejido agudo y lastimero salió de la garganta de uno de mis amigos. Eso pareció enfurecer al guardián. Dio un paso, y luego otro, lenta, deliberadamente, cerrando el espacio entre nosotros. Cada paso resonaba como un golpe sordo en la tierra. No corría, pero su avance era implacable, cargado de una maldad ancestral. No recuerdo quién gritó primero, pero en cuestión de segundos, estábamos corriendo. Nos lanzamos sobre la barda, sin mirar atrás, arañándonos, tropezando, solo queriendo escapar de ese horror. El rugido resonó de nuevo detrás de nosotros, más fuerte, más cerca. Pude sentir el suelo vibrar. No paramos hasta que vimos las luces del pueblo, respirando con dificultad, con el sabor a metal en la boca por el esfuerzo y el miedo. Desde esa noche, el rancho viejo se volvió un lugar prohibido para nosotros. La gente del pueblo, los más viejos, solo niegan con la cabeza y hablan de la gente que no sabe respetar los lugares sagrados. Dicen que los Guzmán tenían secretos y que su nahual aún cuida lo que quedó de ellos. Yo sé lo que vi. Una criatura a medio camino entre el hombre y la bestia, con la furia de los antiguos en sus ojos rojos. Y cada vez que la neblina baja en el pueblo, juro que puedo sentir ese hedor a animal y a incienso, y el eco de un rugido que no pertenece a ningún ser vivo. Ese rancho sigue ahí, y yo sé que el guardián aún espera en la oscuridad. Mi tía abuela siempre fue una mujer de fe y de campo. Vivía en una casita a las afueras de un pueblo pequeño en Guanajuato, de esas que tienen un portal amplio y un patio lleno de gallinas. Decía que el campo era puro, pero que hasta en lo puro se escondían las sombras. Yo iba a visitarla cada vacaciones, y fue en una de esas noches tranquilas cuando la sombra me encontró. Tenía unos 15 años y estaba ayudando a mi tía abuela con las labores.
Una noche de esas en que la luna se esconde y solo las estrellas perforan la oscuridad, un perro empezó a ladrar sin parar en el monte cercano. No era un ladrido común, era un aullido desgarrador, lleno de angustia, mezclado con un gruñido profundo que te erizaba los vellos. Mi tía abuela se puso pálida. «Es el perro del portal», susurró, haciendo la señal de la cruz. «¿Se llevó un alma, o la está buscando?» El ladrido se hizo más fuerte, más desesperado, y el gruñido más gutural. Sonaba como si el animal estuviera sufriendo una agonía tremenda. Me asomé por la ventana. La oscuridad era un manto impenetrable, pero sentí una presencia en el aire, fría y densa, que se colaba por los resquicios de la casa. Luego, los ladridos se acercaron. Demasiado cerca. Parecían venir del camino que llevaba directamente a nuestro portal. Mi tía abuela corrió a cerrar la puerta principal con el candado, mientras susurraba oraciones. El aullido ya estaba en el patio. No era solo un perro. Se escuchaba el forcejeo de algo grande, pesado, contra la puerta del corral de las gallinas. Las aves empezaron a cacarear enloquecidas, un coro de pánico absoluto. Entonces, un golpe seco y violento sacudió el portal de la casa. Un golpe que no era de una pata o un puño, sino como algo blando y pesado, arrojado con fuerza. Nos pegamos a la pared, con el corazón en la boca. El gruñido cambió. Dejó de ser un gruñido de animal. Se convirtió en un jadeo ronco, casi humano, mezclado con el sonido de algo arrastrándose sobre el concreto del portal. Mi tía abuela me jaló hacia la ventana de la cocina, que daba al otro lado. «No te asomes a la principal», me dijo con voz temblorosa. «Míralo por aquí, si es que puedes». Con el miedo haciéndome temblar las manos, abrí un poquito la cortina. Y ahí estaba. En la penumbra del portal, bajo la tenue luz que se filtraba de la casa vecina, vi una sombra monstruosa. Era un perro, sí, pero deforme. De un tamaño colosal, con el lomo encorvado, sus patas delanteras eran demasiado largas y delgadas, casi como brazos. Pero lo que me congeló fue su cabeza. No era la de un perro normal. El hocico era demasiado corto, los ojos demasiado juntos y brillantes, y sobre su cráneo, pude jurar que había una protuberancia, una especie de cresta de pelo que se movía, como si algo estuviera intentando romper la forma de la bestia. No ladraba. Solo jadeaba, un sonido gutural que resonaba en el silencio. Y luego, esa silueta empezó a temblar. No por frío. La forma del perro parecía estirarse, contraerse. La cabeza se alargó y se ensanchó. Pude ver cómo la piel oscura parecía estirarse, revelando una forma más blanquecina por debajo. Un quejido, mitad animal, mitad humano, escapó de esa boca deforme. Era una transformación, lenta, dolorosa, visible. La silueta del perro se volvía más alta, más erguida, sus patas traseras se ensanchaban, sus delanteras se volvían más cortas y torpes, casi como brazos. Mi tía abuela me jaló de la ropa, con los ojos desorbitados. «Es un nahual se está convirtiendo», gritó en un susurro desesperado. Cerré los ojos, con el jadeo ronco y los sonidos de huesos crujiendo grabados en mi mente. La transformación parecía durar una eternidad. Cuando volví a mirar, con el corazón golpeándome las costillas, la criatura ya no estaba. El portal estaba vacío, el silencio de nuevo se había tragado la noche. Pero el aire seguía denso, y el olor a animal sucio y sudor frío seguía ahí. En el suelo, justo donde había estado la bestia, había una mancha oscura y húmeda, y lo que parecía ser una huella de pie humano descalzo, junto a otra de pata de perro, ambas aún frescas en el polvo. Desde esa noche, nunca más fui el mismo. Mi tía abuela rezó por días, encendió veladoras y puso cruces en cada ventana. Dice que el nahual del portal estaba intentando recuperar su forma,
O quizás quería entrar para llevarse algo más que gallinas. Yo sé lo que vi. La transformación de un hombre en bestia y de una bestia que intentaba ser hombre. Y cada vez que un perro aúlla en la lejanía, en una noche sin luna, me pregunto quién estará escuchando y quién estará observando desde el portal. Mi abuela, que en paz descanse, era de esas personas que creían ciegamente en todo lo que la iglesia dictaba. Cada domingo, lloviera o tronara, iba a misa a la vieja capilla del pueblo, esa que tiene más de 200 años y unas gárgolas ya sin nariz por el tiempo. Y a veces, después de la misa, se quedaba a confesarse. Fue en uno de esos confesionarios oscuros donde lo conoció. Ella nunca me lo contó directamente. Lo supe por mi mamá, que lo escuchó a escondidas. Decía que la abuela había vuelto un domingo con los ojos desorbitados, la piel fría y un temblor que no se le quitó en días. Había algo en su historia que le impedía hablar, como si una mordaza invisible la asfixiara. Al parecer, ese domingo, el confesor habitual no estaba. En su lugar, había un sacerdote nuevo, al menos eso pensó mi abuela. Su voz, desde el otro lado de la celosía, era profunda, rasposa, casi como el gruñido de un animal viejo. Y tenía un acento raro, no de la región, ni siquiera de este país. Mi abuela, al principio, no le dio importancia. Empezó a hablar de sus pecados, de sus culpas, como siempre. Pero el padre no respondía con las frases usuales. En vez de palabras de consuelo, la interrumpía con preguntas extrañas. No sobre sus pecados, sino sobre sus miedos. Sobre sus pesadillas. Sobre los secretos más oscuros de su familia, cosas que ella jamás había mencionado a nadie, ni siquiera en confesión. La abuela sintió un frío helado en la espalda. No era la corriente de aire de la capilla. Era una sensación de ser desnudada, no espiritualmente, sino de una forma más perversa. El aliento del confesor que se filtraba por la celosía no olía a incienso o a café. Olía a tierra húmeda y a algo animal, salvaje, como si viniera de una boca que había comido carroña. El aire dentro del confesionario se hizo pesado, denso. Mi abuela juró que escuchó un rasguño seco del otro lado, como uñas largas arrastrándose sobre la madera. Y la voz se volvió más grave, más gutural, casi ininteligible, como si el que hablaba estuviera esforzándose por mantener una forma humana en sus palabras. Tus miedos, susurró la voz, son la puerta. Dime más de tus miedos. Mi abuela, aterrada, intentó levantarse. Pero el espacio era estrecho, y sentía una presión invisible que la mantenía anclada al banco. Podía oler el hedor ahora, más fuerte, a perro mojado y a algo rancio. Y entonces, a través de los pequeños agujeros de la celosía, donde se suponía que solo vería la sombra del sacerdote, mi abuela vio algo que le heló la sangre. Un ojo. No el ojo de un hombre. Era un ojo grande, redondo, de un color ámbar brillante, con la pupila vertical como la de una bestia nocturna. Estaba demasiado cerca de la madera y parpadeaba lentamente. Y lo peor era que el pelaje oscuro que lo rodeaba se movía, se rizaba, como si intentara atravesar la celosía. Un jadeo silencioso escapó de los labios de mi abuela. Se dio cuenta. Ese no era ningún sacerdote. No era un hombre. Era un nahual y estaba en el confesionario, escuchando sus secretos más íntimos, absorbiendo su miedo. La criatura gruñó desde el otro lado, un sonido que apenas era un murmullo, pero que hizo vibrar el aire. Y luego, una frase, susurrada con esa voz rasposa, que mi abuela nunca olvidó: te he estado esperando, hija. Mi abuela no supo cómo, pero encontró la fuerza para empujar, para arrastrarse fuera del confesionario, dejando la puerta abierta detrás de ella. No miró hacia atrás.
Corrió de la capilla, sin importarle las miradas de la gente, hasta llegar a casa, temblando incontrolablemente. Desde ese día, nunca más volvió a confesarse en esa capilla. Nadie volvió a ver a ese confesor. El sacerdote habitual regresó a la semana siguiente, sin dar explicaciones. Pero mi abuela nunca olvidó el hedor, la voz y, sobre todo, ese ojo ámbar mirando a través de la celosía. Y aunque ahora ya no está con nosotros, cada vez que paso por la vieja capilla y veo la puerta del confesionario abierta, me pregunto quién está sentado al otro lado, esperando pacientemente, escuchando los secretos que la gente le cuenta en la oscuridad. Mi tía abuela Lucha, que era la mejor cocinera del pueblo, siempre decía que la mejor forma de conocer a alguien era verlo comer. Y si lo veías cocinar, ya sabías su alma. Ella tenía un puesto de quesadillas y sopes en el mercado, y era famosa por su sazón y por levantarse antes que el sol. Pero una madrugada, lo que vio en el comal no fue el reflejo de su propia alma, sino la de algo más. Era plena temporada de lluvias, y el camino al mercado era un lodazal. Mi tía abuela, como siempre, se levantó a las 3 de la mañana. El pueblo dormía. Solo el canto lejano de algún gallo y el murmullo de la lluvia contra las láminas rompían el silencio. Ella encendió el fuego bajo el comal, ese enorme disco de metal donde cocinaba sus delicias. El calor empezó a disipar el frío de la madrugada. Mientras esperaba que el comal se calentara, mi tía abuela se sirvió un café. La luz de la lumbre era la única iluminación en la cocina. El vapor del café subía, y ella, por costumbre, miró el reflejo en la superficie brillante del comal. No era la primera vez que lo hacía. Era como un espejo oscuro donde se veía a sí misma, su cara cansada, el gorro de lana. Pero esa madrugada, algo más se reflejó. Detrás de ella, en la oscuridad de la cocina, donde solo debía estar la pared, apareció una sombra. No era la suya. Era demasiado alta, demasiado delgada, con una forma que no correspondía a nada conocido. No se movía. Solo estaba ahí, observando su reflejo en el comal. Mi tía abuela sintió un escalofrío que le recorrió la espalda hasta la nuca. El pelo se le erizó. Intentó girarse, pero su cuerpo no respondía. Era como si una mano invisible la sujetara, o como si el miedo la hubiera petrificado. El olor a leña quemada se mezcló con un hedor a humedad, a pelo mojado y a algo rancio, casi a sangre seca. Era el mismo olor que a veces se sentía en las noches de tormenta, cuando los perros del rancho aullaban sin razón. La sombra en el comal se movió. Se inclinó, como si quisiera ver más de cerca el reflejo de mi tía abuela. Y entonces, mi tía abuela vio el reflejo de su cara. No era una cara humana. Era un hocico alargado, con ojos brillantes y pequeños que reflejaban la luz del fuego con una intensidad depredadora. Las orejas eran puntiagudas y el pelaje oscuro que cubría el rostro parecía erizarse en el calor del comal. Era la cara de un lobo o de un coyote, pero con una expresión de inteligencia fría y maliciosa. Un gruñido bajo y gutural se filtró desde la sombra, un sonido que no era de un animal salvaje, sino de algo que intentaba contenerse. Y luego, el reflejo en el comal cambió de nuevo. El hocico se contrajo, la forma del rostro se hizo más ancha, más humana, pero aún con ese pelaje oscuro y los ojos brillantes. Era una transformación visible en el metal pulido, un rostro que se debatía entre la bestia y el hombre. Mi tía abuela, con un terror que le quemaba las entrañas, reconoció algo en esa cara. No era la cara de un desconocido. Era una cara que había visto antes, muchas veces, en el mercado. La cara de don Chucho, el carnicero que vendía justo al lado de su puesto. El hombre amable, el que siempre le regalaba un trozo de carne para el caldo. La sombra en el comal, ahora con una forma más parecida a la de don Chucho, pero aún con los ojos de bestia, sonrió. No una sonrisa humana.
Una sonrisa de colmillos, llena de un conocimiento oscuro. Y luego, el reflejo se desvaneció tan rápido como apareció. Mi tía abuela Lucha cayó de rodillas, el café derramado, temblando incontrolablemente. La cocina estaba vacía. El comal seguía caliente, humeando, pero la sombra se había ido. Desde ese día, mi tía abuela nunca más volvió a mirar su reflejo en el comal. Y cada vez que don Chucho pasaba por su puesto en el mercado, ella bajaba la mirada, con un miedo que se le clavaba en el alma. Él siempre sonreía, y sus ojos siempre le parecieron demasiado brillantes. ¿Qué harías si descubrieras que alguien que conoces esconde una naturaleza tan oscura? ¿Crees que los nahuales caminan entre nosotros, ocultos a plena vista? Déjanos tu comentario y comparte si alguna vez has sentido que alguien no es lo que parece. Y si estas historias te dejaron sin aliento, asegúrate de suscribirte a Enigma Paranormal y activar la campana para no perderte las siguientes historias.